Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, daros la bienvenida en nombre del comité organizador de los diálogos del ovino y de Laboratorio SIVA. Y bueno, muchas gracias ante todo por la asistencia y un poco por la respuesta que habéis tenido a la convocatoria. Bueno, muchos ya conocéis la estructura de los diálogos del ovino, el formato que tenemos. Es una jornada profesional dirigida principalmente a profesionales del ovino de carne, a técnicos del ovino de carne, donde se tratan los temas de máximo interés o debatimos sobre los temas de máximo interés y actualidad del sector. Un sector tan importante para la economía aragonesa como es el ovino de carne. Este año, como podéis observar todos en el programa, vamos a debatir al comienzo de la sesión sobre la nueva reforma de la PAC. Eso sí que está de actualidad candente. Y como contrapunto, ya después del café, hablaremos del aumento de la rentabilidad de las explotaciones desde varias perspectivas, ¿no? Abordada un poco en una mesa redonda. Y luego ya, después de comer, un tema que nos habéis sugerido muchos de vosotros, una sesión de casos clínicos al que os animo a participar activamente. Y bueno, la pretensión que tenemos con este tipo de jornadas en Laboratorio SIVA es eminentemente participativa, ¿no? De ahí el nombre de los diálogos, por lo que os invitamos a todas las sesiones que vamos a ver, a las preguntas que se os ocurran, apuntes que os surjan a todos, ponerlos en común, que para eso sirve este tipo de actos. Y deciros también que disponéis de un buzón de sugerencias ahí a la entrada, de lo que nos valemos el comité organizador y el laboratorio para proponer nuevos temas para los siguientes años. Y finalmente, bueno, pues agradecer el esfuerzo y la implicación de los miembros del comité organizador. Bueno, pues como sabéis, muchos está compuesto por parte de veterinarios de campo y veterinarios de empresa, parte de veterinarios ligados a la Universidad de Zaragoza y parte de personal de Laboratorio SIVA. En cualquier caso, también agradecer a los ponentes por la disponibilidad que han tenido con nosotros y la amabilidad de haber venido a los diálogos del ovino. Y ya por último, bueno, pues simplemente cuestiones organizativas. Lo de los móviles no hace falta ya que os lo repita, porque sabéis que, bueno, que cuando está la gente interviniendo molesta un poco. Y luego a la hora de las intervenciones siempre sugerimos la identificación previa, es decir, cuando vayáis a una pregunta o alguna interpelación, bueno, pues identificar al principio y luego ya seguimos con todo el proceso. Y nada más, bienvenidos de nuevo y bueno, pues la primera charla que tendrá a cargo como moderador Enrique Fantova, de Ovia Aragón, y también, bueno, pues con José Ramón Pardo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Esto no... ¿Va? Sí, ahora. Buenos días. Bueno, este tema pues era imposible que en una reunión de este tipo, donde coincidimos pues muchos de los técnicos que estamos trabajando en este área, no estuviera, porque es un tema que ya se viene definiendo desde un tiempo a esta parte y de cara a la continuidad de muchas ganaderías y al futuro del sector pues es estratégico, ¿no? Contamos con José Ramón Pardo Verdún. Él es veterinario titular, funcionario público desde hace ya bastantes años, con una experiencia. Ha estado en Teruel, en la zona veterinaria de Alagón, con distintas responsabilidades, de coordinador durante varios años. Después pasó ya desde hace varios años al Servicio Provincial de Agricultura, llevando los temas de fomento agroalimentario, de ayudas, y desde el año 2011 le ha tocado ya estar en el Departamento de Ayudas de la DGA, que, bueno, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, que gestiona las ayudas como jefe de ayudas.
Esta nueva reforma la ha trabajado desde el principio, o sea, en estos momentos está pues cada día definiéndose un poco más y él nos va pues, a dar los detalles de la situación en que se encuentra ahora la reforma y un poco el cronograma que va a seguir con los siguientes meses, ¿no? Así es. José Ramón. Ya. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, dispensar la ausencia de Jesús Nogués, el director general, pues está ahora plenamente, todas semanas tiene una reunión en Madrid, en los grupos de alto nivel, que os explicaré después a qué se dedican estos grupos. Y entonces me ha encargado un poco la exposición de esta charla. Actualmente no está escrita aún la letra pequeña en la aplicación en España. Sí que están los reglamentos europeos, los reglamentos base, pero la aplicación en España no está. Entonces, el primer punto de mi charla son los acuerdos, los puntos claves que tiene la reforma. El segundo es el modelo regional, explicar cómo van a ser los pagos en este modelo regional, la convergencia del pago base y cómo se adapta la ganadería a ese nuevo modelo sistema de pagos. Luego el pago verde o greening, que es un pago que se instaura por primera vez en esta reforma de la PAC y es un poco la ecologización de la PAC, la vista bonita que va a tener la PAC. Luego el otro punto, el cuarto, son las ayudas asociadas en ganadería, porque va a ser el principal sector que va a tener ayudas acopladas. Y luego unas conclusiones. En general, decir que esta reforma es en algún aspecto una continuidad de la anterior, en el sentido de que se continúa hacia un desacoplamiento total de las ayudas. La Comisión Europea, pues, al final, pues, por mandato de la Organización Mundial del Comercio, lo que se tiende es a liberalizar completamente los movimientos, las transacciones comerciales y al final limita bastante a los países a que instauren unas políticas de apoyos a las producciones. Sí permite los apoyos directos, como es la PAC, pero siempre que estén desacoplados. Y mantiene un porcentaje de pagos que puedan estar acoplados a la cabeza. Bien, los principales puntos de la reforma se adoptan en los acuerdos del Consejo y Parlamento Europeo del 25 de junio del año pasado. Esta es la primera reforma en la cual interviene el Parlamento Europeo, porque desde la modificación del Tratado de los Acuerdos de Lisboa, el Parlamento tiene poder de codecisión e incluso de vetar una reforma. Es decir, por esa razón los reglamentos se llaman acuerdos de Consejo y de Parlamento. Entonces, como decía antes, estos acuerdos con estos acuerdos son base y son los que, al final, es el punto de partida de los tres reglamentos que tenemos. El reglamento de pagos directos, el reglamento de desarrollo rural, el reglamento, bueno, es un reglamento horizontal que es un poco de gestión, que vale para todos los pilares de ayudas. Y luego, bueno, aún hay un cuarto reglamento que sería el de la OCM única. Bueno, independientemente de estos acuerdos, los reglamentos dejan la posibilidad de que cada país europeo adapte esa reforma a sus peculiaridades. Es decir, tienen cierta ambigüedad en determinados aspectos y da la posibilidad de que se pudieran adaptar. Tener en cuenta que la reforma es el acuerdo de 27 países actualmente que conforman la Unión Europea, entonces las potencialidades, la agricultura y la ganadería de cada uno de estos países es muy diferente. Por esa razón es necesario que esa PAC se adapte en cada país.
En España, en las conferencias sectoriales, que son las conferencias sectoriales, se establecen entre representantes de la administración autonómica y representantes del Ministerio. Entonces, estas conferencias sectoriales, hay dos principales en los cuales se toman los acuerdos más importantes, que es la de 24 y 25 de julio del año pasado y la de 21 de enero de 2014. Entonces, allí se adoptan una serie de puntos de aplicación de la reforma en España y se crean los grupos de alto nivel, que son los que al final van a negociar. Los grupos de alto nivel están formados por representantes del Ministerio y los directores generales de las comunidades autónomas, que es el motivo de que hoy Jesús Nogués no pueda estar aquí. Entonces, estos reglamentos europeos que están ya aprobados del Parlamento y del Consejo son estos: el de ayudas directas, desarrollo rural, la OCM única y el reglamento horizontal. Faltarán los reglamentos delegados, que esos los tiene que emitir la Comisión, porque hay en determinados aspectos en los cuales los reglamentos dicen que puede ser la Comisión competente en desarrollar determinados aspectos. Y luego los reglamentos también de ejecución. Bien, voy a entrar directamente en la reforma y en la estructura de los nuevos pagos. En principio... Perdón. Sí. Vale, ¿no? Vale, ya está. En principio, el pago más importante es la ayuda básica, a la cual se asignarán derechos y va a consumir el 56% de la ficha financiera. Incluirá una reserva nacional de hasta el 3%. Esto es lo que sustituirá a los actuales derechos de pago único. Los derechos de pago único finalizan a finales de año y entonces se asignarán nuevos derechos. Esos nuevos derechos es la ayuda básica. Complementariamente a esta ayuda básica, y todo el que tenga esta ayuda base podrá recibir la ayuda verde, que es el greening, que va a consumir un 30% de la ficha financiera. La ayuda verde, no está asociada a derechos, pero solamente lo cobrarán aquellos que, teniendo derechos, cumplan una serie de condiciones medioambientales. Eso consumirá, hemos dicho, el 30%, además de manera obligatoria para todos los países. Luego, las ayudas asociadas, que consumen un 12%, al final en España, esto es ya en España, consumen el 12% de la ficha financiera, que son ayudas acopladas a la cabeza en el caso de ganadería o bien a la superficie en el caso de la agricultura. Y luego una ayuda que se establece en el primer pilar, que es hasta el 2% para jóvenes. Esto es una novedad también, porque normalmente la ayuda a jóvenes en la otra reforma, en la que estamos aún actualmente, pues la ayuda a jóvenes se gestionaba a través del segundo pilar, a través de la incorporación de jóvenes en el mundo agrícola-ganadero. Y aquí ya obligatoriamente se introduce una ayuda en este primer pilar. Existía la posibilidad de establecer una ayuda en este primer pilar a zonas con limitaciones, zonas de montaña, zonas desfavorecidas en general, pero por acuerdo de conferencia sectorial en España no se va a aplicar. Y luego se establece un régimen que se llama régimen de pequeños agricultores, que son todos aquellos que van a cobrar menos de 1.250 euros. Y este régimen en realidad tiene ciertas ventajas porque no va a tener convergencia, bueno, luego lo comentaremos, no tiene convergencia y tampoco está obligado al cumplimiento del greening. Comparando las fichas financieras de la actual PAC y de la futura, vemos en la PAC actual el 89% lo consume el pago único y el 11% está en forma de ayudas asociadas, agricultura y ganadería. En la actual, ya hemos dicho, el 56% pues son los derechos de pago base, el 30% el greening, el 12% las ayudas acopladas y un 2% para jóvenes. Sumando lo que es el pago base más el greening,
sería similar, sería sobre 86, similar a lo que es actualmente el pago único, que esa es la conclusión. Es decir, todo aquel que tenga pago base y que cumpla las condiciones del greening va a seguir cobrando importes similares a lo que está cobrando actualmente en pago único. Más luego las ayudas acopladas si tiene derecho a ellas. Vamos a ver unas cuestiones en general de cómo define la actividad agraria el reglamento. La actividad agraria la define el reglamento como producción agraria, pero también como mantenimiento. Esto es una de las cuestiones que ya está actualmente en la PAC, que define actividad agraria como el mantenimiento de superficies. Bien, mantenimiento de superficies de cultivo, con unas condiciones mínimas que se tienen que definir, y eso es lo que está pendiente ahora de escribir en el Real Decreto que salga, las condiciones mínimas de mantenimiento de las superficies, o bien también las condiciones mínimas de mantenimiento de aquellas superficies que se mantienen de una manera natural, como son los pastos. Todo esto está pendiente de que el Estado miembro, en este caso España, defina en un Real Decreto las condiciones mínimas de mantenimiento de estas superficies. El agricultor activo lo formula el reglamento en negativo, es decir, en principio no se considerará agricultor activo aquel que, teniendo la mayor parte de sus superficies como áreas naturalmente mantenidas, como los pastos, no realice la actividad mínima sobre ellas. Es decir, ya establece una importancia capital en el mantenimiento de los pastos. Luego establece una lista, lo que llaman lista negativa, es decir, una serie de empresas, de actividades como aeropuertos, servicios ferroviarios, infraestructuras hidráulicas, etcétera. Lista negativa, que aunque pudieran tener una actividad agraria, nunca van a poder recibir ayudas directas. Y esto da la posibilidad también a los Estados miembros a que esta lista se pueda aumentar. En España, por decisión en comisión sectorial, en conferencia sectorial, perdón, no se va a aumentar la lista negativa. Pero sí que los Estados miembros le permite el reglamento que puedan establecer restricciones adicionales en la definición del agricultor activo. Eso es lo que ha establecido en España, que os explicaré un poquito más adelante. Entonces, mediante acuerdo de conferencia sectorial, se acordó que en el caso en el momento de la declaración de la PAC, cada parcela se tenga que declarar qué cultivo, qué tipo de mantenimiento, es decir, qué actividad se tiene que realizar sobre ella. En el caso que alguien declare pastos, los pastos, para poderse asignar derechos de pago base a esos pastos, tiene necesariamente que haber una explotación ganadera asociada a estos pastos y con una dimensión mínima compatible, es decir, una mínima carga de 0,2 UGM por hectárea de pasto asociado. Es decir, cargas inferiores se considerará que no se tiene suficiente actividad sobre esos pastos y, en principio, no se asignarán derechos. Como os decía antes, no se sabe aún cómo se va a aplicar porque esto está ahora en negociación con las comunidades autónomas. En cuanto al mantenimiento en estado adecuado de pasto cultivo, tiene que haber una actividad anual sobre esas tanto parcelas agrícolas, pues el laboreo, abonado, nivelación, despedregado, etcétera, o bien en el pasto, el laboreo, pastoreo, de entre una lista de actividades que esa es la que también tiene que definir el Estado miembro y que se tienen que definir. Es decir, esto sería lo que llamamos el mantenimiento de las superficies de cultivo o de pastos. Luego, las superficies agrarias, evidentemente, no estarán en estado de abandono y se considerarán en riesgo aquellas que lleven más de 3 años sin no cultivo, porque actualmente hay superficies que se mantienen, están en no cultivo permanentemente y no hay ningún problema con ellas. En esta reforma tampoco en principio la va a haber, pero sí que el Ministerio, sobre todo el FEGA, quiere dar un paso más hacia esas parcelas y por lo menos las va a considerar de riesgo de cara a los controles. Y luego también se considerará de riesgo de cara a controles aquellos pastos que el ganadero, plantee un mantenimiento distinto del pastoreo.
Como decía antes, el agricultor activo en España va a ser aquel, esto es una restricción que se establece en España, es una restricción adicional, y define el agricultor activo como aquellos cuyas ayudas directas son como máximo el 80% de sus ingresos agrarios. Y las ventas tienen que ser iguales o superiores al 20%. Es decir, que si 100 son los ingresos agrarios, incluido las ayudas, como mínimo las ventas tienen que ser un 20%. Como mínimo las ventas un 20%. Hasta ahora no existía ninguna restricción. Podía haber perfectamente un agricultor sin ingresos, solamente con mantenimiento de superficies y recibiendo ayudas. En España, en esta reforma, pues mantiene que como mínimo un 20% de sus ingresos agrarios tiene que venir vía ventas, vía de la actividad. Esto no se aplicará a pagos que sean inferiores a 1.250 euros anuales. Se obligará también al registro de las parcelas agrícolas, registro de explotaciones agrarias en un registro que está ya en marcha de realizarse, o registro REGA, que ese ya es clásico y ya es el que tenemos actualmente. Y luego también, por acuerdo de conferencia sectorial, no se pagarán importes inferiores a 300 euros. Aquellas PAC con 300 euros no se pagarán, con importes inferiores a 300 euros. Y esto será progresivo. En el 15 será 100, 2016 200 y en el 17 ya los 300 euros. Hasta hace un par de meses el FEGA no se había pronunciado al año de referencia de renta que se iba a tomar para analizar si uno era agricultor activo o no. Entonces, ya se ha decidido, en la primera asignación de derechos del 2015 se analizará la renta del 2014 y, si es necesario, también la del 2013. ¿Vale? Evidentemente, se hará comprobación todos los años, anualmente, utilizando el último año fiscal disponible. Y, evidentemente, se contemplarán situaciones excepcionales de siniestro, etcétera, de algún agricultor o ganadero que no haya podido obtener ingresos pues, por algún siniestro. Por obligación del reglamento comunitario, los pagos superiores a 150.000 euros de PAC se reducirán al menos un 5%. Y se limitarán los pagos en 300.000 euros. Otro de los acuerdos que hubo en conferencia sectorial es no realizar trasvases entre pilares, porque entre el primer y segundo pilar, desarrollo rural y pagos directos, actualmente se pueden realizar trasvases. El reglamento lo permitía, pero se adoptó en España este acuerdo de no realizar trasvases entre pilares. El reglamento permite en un 15% que pueda ir de pagos directos a desarrollo rural y viceversa. Y luego se instaura un sistema de disciplina financiera que es una reducción de importes cuando se ve que se van a sobrepasar los topes que marcan los reglamentos. Sirve también para crear un fondo de reserva de crisis en el caso de situaciones pues de alarmas alimentarias, etc. Bueno, esto lo voy a dejar porque... Bueno, la primera asignación de derechos, estamos en el pago base, ese pago que está ajustado a derechos, que consume el 56% de la ficha financiera, y la primera asignación de derechos en el 2015 tendrán derecho a aquel que en principio efectúe la solicitud de derechos en 2015 y presente superficies admisibles. Tendrá que haber recibido pagos en el 2013 o bien pagos en el 2013 con hectáreas determinadas, con hectáreas que sean válidas, o bien haber recibido derechos de la Reserva Nacional en este año 2014. Cumplir la condición de agricultor activo, con estos criterios restrictivos que he comentado antes, o bien los jóvenes y nuevas incorporaciones sean vía de Reserva Nacional. Es decir, en principio básicamente son tres. Solicitar la ayuda en el 15, porque es una especie de entrada en el régimen de la nueva PAC.
solicitar la ayuda en el 15 con hectáreas admisibles, haber recibido pagos en el 13 o de la Reserva Nacional en este año 2014 y cumplir las condiciones de agricultor activo. Esas son las 3 condiciones para recibir derechos en el 2015. La limitación de superficies. Una de las preocupaciones que sobre todo tenía España era que, porque claro, en el 15, al empezar una nueva reforma, toda la superficie que se presente en el 15 es potencialmente susceptible de recibir derechos. Entonces, una de las preocupaciones era de que se presentaran muchas más superficies de las que hasta ahora habían estado en la reforma actual. Entonces, se estableció un mecanismo de limitación de superficies con 2 opciones para que los Estados miembros pudieran optar una u otra, pero la que ha adoptado España, España elige que el 2013 marque las hectáreas tope. Entonces, se elegirá el número menor de hectáreas entre el 15 y el 2015 y el 2013. Entonces, esto quiere decir que si en el 2015 se solicitan más superficies de las que el beneficiario solicitó en el 2013 hace de tope. Si se solicitan en el 2015 menos superficies, solo se asignarán derechos a las superficies que se presenten. Es decir, que el tope estará establecido en la menor, en el 15 en este caso. Entonces, el máximo de derechos de pago base que se podrá asignar será igual al número de hectáreas admisibles que se declare en el 15, siempre y cuando no supere las del 13. Las del 13 funcionan, pues, como un cupo de referencia para el 2015. Bueno, y una vez explicado un poco lo que es el pago base y la asignación de derechos, voy a entrar en lo que es la regionalización. El cambio quizás más importante en esta reforma pues es el que actualmente los importes de pagos proceden de unos pagos históricos de la media de los años 2000, 2001, 2002 en general, y esa referencia histórica se pierde. Se pierde en alguna medida porque se va a pagos regionales. Entonces voy a ir explicando un poquito cómo va a funcionar. Se va a establecer un modelo uniforme de aplicación de la PAC en todo el territorio nacional, es decir, no va a ser una PAC autonómica, va a ser una PAC nacional. El régimen de pago básico se aplica mediante un modelo de regionalización que está propuesto por el Ministerio, que se está afinando aún en estos grupos de alto nivel con las comunidades autónomas, aún no está finalizado, aunque está ya bastante cercano ya de presentar. Y es el único pago, vuelvo a decir, es el único pago que se regionaliza, el resto no está regionalizado. Y luego la creación del grupo de alto nivel, que es el que está funcionando. Bueno, entonces la propuesta del Ministerio a las comunidades autónomas era que quería mantener los importes que se habían cobrado hasta ahora en una región, que iba a denominar comarca agraria, que era región ya establecida previamente, la comarca agraria, y mantener esos importes en esa comarca agraria. Y dividir esos importes en los 4 tipos de suelos: secano, regadío, cultivos permanentes y pastos. Primero tiene que definir, pues, las regiones. Las regiones, el reglamento permite que utilice criterios, pues, de tipo institucional, de tipo potencial agrícola, características agronómicas y económicas. Es decir, podía España perfectamente haber adoptado un sistema autonómico y haber repartido un sobre a cada autonomía, y eso eran las regiones, porque el reglamento se lo permitía, una estructura institucional. Al final no fue así. La propuesta del Ministerio era un mix de todas estas condiciones y, en principio, la estructura institucional y administrativa, las comarcas agrarias. Las comarcas agrarias no son las comarcas administrativas actuales, sino que son las comarcas establecidas. Se establecieron ya en el 76, luego se han ido actualizando y al final son un grupo de municipios que tienen similares características agronómicas. El potencial agrícola, porque va a tener en cuenta el rendimiento del secano y del regadío, y características agronómicas y económicas, porque va a mantener las ayudas percibidas por esas superficies en los 4 tipos de tierra. Es decir, al final se establece unas comarcas con estos criterios. Bueno, ya he dicho que la comarca agraria
pues es un ámbito, es ya conocido, agrupación de municipios que tienen similares potencialidades agrícolas. Hay 316 en toda España y dentro de cada comarca los 4 tipos de suelos. Bueno. Además de estas comarcas agrarias que he dicho que son del año 76 y luego actualizadas en el 96, está el Plan de Regionalización Productiva, en el cual se conoce perfectamente por municipios el rendimiento que tienen en cuanto a producción de herbáceos, en secano y en regadío. Una vez definidas las comarcas, lo que hace el Ministerio es llevar los importes a ellas, distribuir los importes del pago base, de esa parte del pago, el pago base, en esas comarcas y en los 4 tipos de suelos: secano, regadío, permanentes y pastos. Una vez que ha distribuido esos importes de pago base, el greening en realidad se establece como un porcentaje sobre ese pago base. Es decir, que si el pago base es X, el greening será un porcentaje sobre ese pago base. Y al final, lo que os decía antes, la magnitud que va a tener la suma de pago base más greening va a ser similar al pago único. ¿Qué se incorpora? ¿Qué importes actuales se incorporan al pago base? Se va a incorporar el régimen de pago único, todo el régimen de pago único, que, bueno, estos son a nivel nacional, cifras a nivel nacional, que son 4.913 millones. Se va a incorporar de las ayudas acopladas la prima por vaca nodriza. La prima por vaca nodriza era una prima que estaba, pues era un pago por cabeza. Entonces, un porcentaje de esta prima de vaca nodriza se va a incorporar al pago base. Y luego la prima complementaria de vaca nodriza, hay comunidades autónomas que esta prima estaba pagada por el Estado, por el Estado miembro, como es el caso de Aragón. Pero hay otras comunidades que las pagaba el FEOGA. Las comunidades que estaban en Objetivo 1 las pagaba el FEAGA. Entonces, en el caso del que las pague el FEAGA, también se incorporan al pago base, es decir, a la mochila del agricultor. Y hay una parte de la prima de vaca nodriza que se está hablando sobre el 50%, aún no está fijado el importe exacto, que se incorpora al pago base y el resto no se incorpora. El resto irá por ayuda acoplada a la cabeza. Bueno, otros sectores que se incorporan al pago base es la rotación en secano. La rotación en secano actualmente es una ayuda acoplada que tenemos actualmente en la PAC, es una ayuda acoplada, pues esa se incorpora al pago base, es decir, todo lo que ha recibido un agricultor de rotación de secano va a ir a su mochila y lo va a arrastrar en sus pagos. Y luego calidad tabaco, calidad algodón en las comunidades que lo tengan. Estos son los pagos que se incorporan al pago base. Y luego la tercera fase, que es la armonización de importes, que en realidad, si pensamos que hay 300 comarcas en España y 4 tipos de suelos, pues nos podría llegar a 4 por 3, 1.200 importes diferentes por región, importes diferentes por región. Eso la comunidad, o sea, la comisión no lo va a aceptar. No lo va a aceptar y entonces hay que reducirlas de alguna manera. Entonces, la manera que ha planteado el Ministerio de reducir es llevar al final todas estas, hacer una macrorregión que sea una región económica, con 22, 24 regiones. Luego lo veremos en un ejemplo y entonces se ve un poquito mejor. Bueno, estos son unos mapas que ya presentó el Ministerio. Vamos a verlo aquí porque este es quizás más claro, ¿no? En Aragón tenemos 21 comarcas agrarias. Sigo repitiendo que son comarcas agrarias, que no son administrativas. Huesca, Teruel y Zaragoza. Vale. En esas comarcas agrarias, los 4 tipos de suelos. Los 4 tipos de suelos nos podrían dar importes medios de hasta 84 importes medios. Al final, ¿qué es lo que se hace? Llevarlo a 22, 24 regiones de tipo económico a nivel nacional. Lo vamos a ver aquí. Vamos a coger una comarca. El ejemplo está puesto en la Jacetania y son importes que son ilustrativos para el modelo. No quiere decir que respondan a medias regionales porque aún no las conocemos. Todo lo que no conocemos las definitivas. Todo lo que conocemos hasta ahora son pruebas que está realizando el Ministerio. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio? Está haciendo un proceso de desagregación del pago único.
imaginar unos perceptores de ayudas que tengan ayudas recibidas en secano, ayudas recibidas en regadío, ayudas recibidas en leñosos y ayudas recibidas en pastos procedentes de primas ganaderas. Pues todo esto se lleva a los importes que cobraron en el secano con las superficies de secano que tenían en ese pago único. Así, lo mismo en el regadío, en los leñosos y en el caso de pastos se lleva la ganadería, aunque la ganadería también se reparte por otras superficies que pudieran presentar. Es decir, se llevan los importes que arrastra el agricultor o ganadero a las superficies agrarias que las ha originado, de cara a sacar un importe medio, es decir, los diferentes NIFs, en el secano los diferentes NIF, los importes que ha recibido por el secano y las hectáreas por las cuales las hectáreas que presenta de secano. Y le sale unos importes medios regionales. Lo mismo se hace en regadío, en los leñosos y en los pastos. Esos importes medios regionales es lo que decía antes, que podían ser hasta 84 diferentes. 21 región por 4 suelos, 84. Al final se lleva a unas regiones 22, 24 estratos de tipo económico. Es decir, la de 114 se lleva a 125 porque cae en el estrato 125, la de 295 a 300, así. De tal manera que puede haber regiones en diferentes comunidades autónomas que, aunque sean de leñosos o de pastos o de superficies de secano, puedan estar en importes similares. Y esto se hace así porque en un futuro, cuando haya transmisión de derechos, se podrán transmitir derechos siempre que procedan de regiones económicas iguales, ¿vale? Entonces, la primera asignación de derechos que reciba el agricultor, en principio, la limitación de las superficies, como he dicho antes, será el cupo del 13, podrá recibir, si presenta 4 tipos de superficies, secano, regadío, leñosos y pastos, podrá recibir hasta 4 tipos de derecho diferentes, porque por cada superficie recibirá un tipo de derecho, y los importes unitarios se establecerán en función de lo que arrastre en su mochila el agricultor, es decir, los importes cobrados en el 14 sobre las superficies presentadas en el 15. Por esta razón, todo este sistema de distribución de importes pues es una especie de prueba que se está haciendo a modo de ensayo, porque no sabemos en el 15, sabemos en el 14 los importes que cada agricultor tiene, pero en el 15 no sabemos las superficies que se van a presentar. Por esa razón, las medias regionales estas que veíamos aquí, pues no vamos a conocer, porque los importes de esas procedencias del secano sí que los tiene cada uno, ¿no? Los lleva en su mochila, pero las hectáreas que va a presentar en el 15 pues no se saben. Entonces, estas medias aún no se conocen. Y luego está lo de la convergencia. Con esas medias, ¿qué es lo que hemos obtenido? En esas medias hemos obtenido los importes medios regionales. ¿Y son los importes medios regionales que cobrará el agricultor o ganadero en el 15? No, son los importes a los que se convergerá, regional que se convergerá. El importe de partida del 15 va a ser en función de lo que lleve en su mochila, vuelvo a repetir, de los importes que tengan el 14. Y los importes por hectárea le saldrán en función de las hectáreas que tenga, pero esos importes allí los tiene. Y eso es lo que convergerá hacia el 2019, convergerá a la media regional. Y esa convergencia no va a ser total. Es decir, la comisión pretendía en el primer borrador que si en una media regional, si por ejemplo en un cultivo de secano, uno le salía en el 2015 una media de 160 euros por hectárea y tenía que cobrar pues 200 en el 2019, pues que ya se cobrara en el 2019 los 200. No, se acordó una flexibilidad de la convergencia. La flexibilidad de la convergencia significa que
los importes individuales se acercarán a esa media regional, pero nunca la alcanzarán. Y además, si los importes están por debajo del 60% de la media, podrán subir, por debajo del 60% de la media, están obligados a que en el 2019 alcancen el 60%. Si los importes de partida, estos del 15, están entre el 60 y el 90%, progresivamente tienen que ir aumentando esa diferencia y se tiene que acortar un tercio en el 2019, de una manera progresiva. Si los importes están en el 90%, no sufrirán cambios. Y si los importes están superiores al 90%, obligatoriamente, como tienen que converger a esa media regional, tendrán que perder. Se estableció una limitación en la pérdida, que es una limitación del 30%. Es decir, unos importes de partida que tengan que ir perdiendo, como máximo pueden perder en toda la reforma un 30%. Bueno, voy a insistir sobre esto para que quede un poquito más claro. Imaginemos que en una región de regadío, bueno, se ha puesto una media de 400. Vale. La media de 400 no significa que en el 2015 todos a cobrar 400. No. Significa que uno arranca en el 15 con los importes que tenía en el 14 y las superficies que presentan el 15. Le sale una media, una media por hectárea en su importe individual. Esa media por hectárea puede estar por debajo de esa media regional o por arriba. Si está por debajo, tenemos tres casos. Si está por debajo del 60% de la media, que es la línea azul, durante toda la reforma irá aumentando progresivamente a tramos iguales hasta alcanzar el 60% y allí se paralizará. Si está entre el 60% y el 90%, irá aumentando progresivamente y acortará un tercio esa diferencia. Si está en el 90 o más del 90, no sufrirá cambios, mantendrá durante el pago por hectárea en concreto, en el regadío, pues lo mantendrá igual. Y si está por encima de 400, ¿qué ocurrirá? Pues que esas pérdidas se limitarán como máximo a un 30%. Como máximo un 30%. Nunca se alcanzará los 400. Es decir, en una región hay una serie de agricultores que sus importes van a sufrir una variación al alza. Y esa variación al alza es a costa de los que están por encima de la media que tienen que perder. Es decir, la pérdida de los de arriba está en función de los que tengan que ganar abajo. Pero como máximo es un 30% de pérdida. Esto es lo que se llama la convergencia a las medias regionales y la flexibilidad de la convergencia porque no es una convergencia total. Bueno, estos más ejemplos. Vale. Si además unimos el pago verde, obtenemos hemos dicho que el pago verde se instaura como un porcentaje sobre el base. Pues si este es el base, lo rojo, el verde, si va incrementando el base, el verde también aumenta. Y lo mismo pasa a los que pierden. Este es el que pierde, como el verde es un porcentaje sobre el base, también va perdiendo. Y esto es un poco el futuro de la posible siguiente reforma, ¿no? De lo que pensamos que va a ocurrir. Esta convergencia, hemos hecho la reforma que tenemos hasta el 2019, porque el 19-20 será igual, será un periodo estable, y la siguiente reforma nos tememos que ya se vaya a una convergencia total a la media regional. A ver, en el caso de la ganadería es una situación especial. En principio, a ver, voy a ir aquí porque la reflexión quizás mejor aquí. En principio, la ganadería va a partir, en general, va a partir de importes medios por encima de la media, en general, en la región de pastos, que es donde puede ir, ¿no? Eso sí, bueno, de pastos o de las superficies que se presenten.
Esos importes de la ganadería, como eran importes elevados, va a estar en casi todas las regiones en las cuales se presenten esas superficies por encima de la media. Es decir, la tendencia del modelo regional en el caso de la ganadería es a ir perdiendo importes. Esta es la razón por la cual se compensa con ayudas acopladas. Como luego veremos, la mayor parte de las ayudas acopladas van a la ganadería. Una de las cuestiones que preocupaban esta comunidad autónoma pues era la diferencia que teníamos en importes por hectárea en el pago único. Es decir, si nosotros cogíamos los importes que tenemos de referencia en los diferentes sectores que están desacoplados, ¿no?, y los pastos que se presentan para pago único, obteníamos, según los sectores, unos importes de euros por hectárea muy diferentes. La vaca nodriza 138, el ovino caprino 295, cebo de terneros, vacuno de leche hasta 3.000 por hectárea. Es decir, son importes muy diferentes entre un sector y otro. Que estos importes en la agricultura no se da tanto esta diferencia. Entonces, nos preocupaba que si, en función de que en una comarca hubiera más una especie que en otra, como esos importes de la ganadería, importes cobrados que lleva el agricultor procedentes de la ganadería, se vuelcan sobre las superficies o de pastos o de otras superficies y las presenta de manera proporcional, nos preocupaba que esas diferencias se trasladaran también a las comarcas y que en función de que en una comarca hubiera más una especie que en otra, los importes medios regionales en esas comarcas también fueran diferentes. Entonces ya se propuso, desde que empezaron las negociaciones con el Ministerio, que se propuso el que se creara una única comarca de pastos en todo Aragón. Una única comarca de pastos, de tal manera que, independientemente de la especie ganadera que se tenga y de los importes cobrados, si se presentan pastos, todos los pastos, en función de la comarca en donde estén, cobren igual. Esto va a ser así. Los pastos van a tener, o sea, Aragón va a haber una única comarca de pastos y va a valer igual el importe por hectárea en un pasto en el Pirineo, va a valer igual que en Teruel o que en las zonas áridas. Bueno, esto es... Luego el greening. El greening es obligatorio. Entramos ya en otro pago, hemos visto la convergencia, cómo se adapta un poco ligeramente la ganadería a esto, y ahora entramos en el otro pago que es el greening. El greening obligatoriamente se tiene que emplear el 30% de la ficha financiera en este pago. Se establecerá, como he dicho antes, como un pago proporcional al pago base, y lo percibirán siempre agricultores que cumplan, o sea, que tengan derechos de pago base y cumplan además 3 prácticas. Buenas prácticas para el clima o el medio ambiente, unas prácticas equivalentes que están establecidas en el anexo o bien desarrollen una agricultura ecológica. En cuanto a las prácticas para el clima y medio ambiente, obliga a 3 tipos de actuaciones. La diversificación de cultivos, que se aplica solo en tierra arable, el mantenimiento de pastos permanentes y áreas de interés ecológico. Voy a ir rápido en cada una de ellas. En cuanto a la diversificación de cultivos, obliga hasta 10 hectáreas. La explotación no obliga a diversificar cultivos. Entre 10 y 30 tiene que haber 2 cultivos obligatoriamente. En más de 30, 3 cultivos. Y no se aplica si el 75% de la tierra arable se utiliza para forrajes herbáceos. Claro, a la hora de definir qué tipo de cultivos, pues en realidad se acepta cultivo como o género botánico diferente, o bien también si es un cultivo de primavera o de invierno, o bien también entran los barbechos, con lo cual es muy fácil de cumplir la rotación. La otra obligación, que es el mantenimiento de pastos permanentes existentes, pues esto se va a aplicar a nivel nacional, no se va a aplicar a nivel de explotación ganadera particular. Y esto obliga a que, como máximo, se puedan roturar hasta un 5% de los pastos existentes. Como máximo hasta un 5%. Y luego, pues mantener una serie de pastos permanentes que están declarados como sensibles, como lo son los afectados por las directivas de flora y fauna o de aves. Estos ya, en principio, no pueden ser roturables, pero con el resto de pastos hay se pueden roturar hasta el 5%.
Y esto es a nivel nacional, he dicho. Y luego la creación de áreas de interés ecológico sobre tierra arable. Estas áreas de interés ecológico se consideran los barbechos, se consideran también las terrazas, las franjas de protección, superficies agrícolas forestadas, áreas con cultivos fijadores de nitrógeno, también entran en estas áreas de interés ecológico. Y obligatoriamente, si la superficie de la explotación es mayor de 15 hectáreas, tiene que dedicar un 5% a estas áreas de interés ecológico. Bueno, voy a continuar. Bueno, el pago de jóvenes agricultores, este es el que decía al principio que era una novedad en el primer pilar, y es un pago obligatorio, se instaura como obligatorio para todos los Estados miembros, se cobrará durante un máximo de 5 años, con el condicionante también el joven agricultor hasta 40 años, consumirá un máximo del 2% de la dotación nacional, de la dotación anual nacional, y los Estados miembros tienen que decidir si se pagan superficies la superficie que se paga entre 25 y 90%. En realidad el pago que se hace a los jóvenes agricultores significa que se incrementan los valores del pago base un 25% y los requisitos que van a ser son coherentes con el segundo pilar, es decir, que sean para aquellos jóvenes que se instauren una primera instalación. Luego, el régimen de pequeños agricultores. En España se va a aplicar de oficio, es decir, todo aquel que le salga una PAC inferior a 1.250 euros se incluirá en este régimen de pequeños agricultores, a no ser que decida no estar. Y será un pago entre 500 y 1.200 euros. La ventaja que tiene este pago es que no tiene que cumplir el greening ni tampoco está sometido a esa convergencia interna a la media regional que hablaba antes. Bueno, entramos en las ayudas asociadas. El reglamento permitía llegar hasta un 15% de ayudas asociadas, siempre que se metiera un 2% para ayudas proteaginosas para evitar la dependencia de la soja. Inicialmente se acordó en conferencia sectorial utilizar en España un 13 más ese 2% para la soja, pero al final el definitivo ha sido un 12% para todas las acopladas, por un tema de reajuste de la ficha de las comunidades autónomas. Se acordó en conferencia sectorial que los sectores ganaderos serían los prioritarios en estas ayudas, principalmente porque ya he explicado antes que en la convergencia llevan los de perder por esos importes tan altos que arrastran, y luego pues porque hay sectores que pueden estar en riesgo de desaparición. Entonces, el Ministerio presentó un estudio técnico para hacer el reparto de los importes a cada sector. Presentó un estudio técnico del comportamiento del sector en este modelo de regionalización, de los sectores que tenían riesgo de disminución de producciones o riesgo de abandono, y luego también tiene que destinar una parte de esas ayudas a aquellos ganaderos que tienen derechos especiales y no tienen superficies, 0 superficies. Sabéis que los derechos especiales son aquellos que se justifican con actividad ganadera. Entonces se puede presentar un ganadero en el 15 con derechos especiales y 0 superficies. Teóricamente, si fuera el modelo regional, bueno, y en el modelo regional le va a salir un importe 0. El importe que tenga dividido entre superficie, que es 0, 0. Entonces, obligatoriamente, y lo dice así el reglamento, las ayudas asociadas tienen que atender a los que tienen derechos especiales y no tienen superficies. En Aragón de estos no tenemos apenas, creo que hay tres casos que solamente tienen derechos especiales y no tienen superficies. Bueno, entonces con estos criterios planteó una distribución de importes que fueron acordados en conferencia sectorial. Para el vacuno de engorde son más de 40 millones, para la vaca nodriza 187 millones, para el ovino 154 millones, caprino 13 millones, más de 13 millones, vacuno de leche más de 93 millones. Bueno, después otros sectores agrícolas, la remolacha azucarera, arroz, tomate para industria, frutos de cáscara, cultivos proteicos. Al final son 583 millones
que es la ficha financiera 4.900 millones, y consumen el 12%, lo que decíamos antes, de la ficha financiera anual. La agricultura se lleva el 16% y la ganadería el 84%. Si estos montantes, hasta hoy, esto es lo que está aprobado en conferencia sectorial. Aún no se ha decidido cómo se va a repartir dentro de cada sector. Evidentemente, será en el caso de la ganadería por cabeza, como así lo dice el reglamento, pero no se ha decidido aún cómo se va a repartir. En el caso del vacuno de engorde, pues una división por los vacunos de cebo que hay, pues saldría sobre 18 euros, la vaca nodriza sobre 94 euros, el ovino sobre 12 euros por cabeza, el caprino 6 y el vacuno de leche 110 por cabeza. La vaca nodriza es un caso particular, ya he dicho antes, se consumían 262 millones, que es la prima que tenía la vaca nodriza. Claro, esa prima, la mitad va a ir incorporada al pago base. Luego, entonces, para comparar lo que antes se cobraba y lo que se va a cobrar ahora, pues hay que fijarnos en estas cifras. El vacuno de engorde, actualmente, los pagos acoplados son 7 millones y pasamos a 40. La vaca nodriza, con esa corrección que he dicho antes, estaría en 179 por 187, un poquito más. El ovino y caprino, que conjuntamente se pagaban ayudas de vulnerabilidad y ayudas de calidad, estaban consumiendo 37,7 millones a nivel nacional, pues pasamos a 154 millones. El caprino, bueno, iba incluido aquí. Vacuno de leche 57, pasamos a 93. Es decir, es un aumento importante en ayudas asociadas. Bueno, esto sería un importe el aumento considerando euros por cabeza y lo que va a suponer. En el caso de la vaca nodriza se aumenta un 6%, en la oveja y cabra pasamos de 4,1 a 11,6, 282%, vaca de leche, etc. Bueno, entonces ya os he dicho que actualmente lo que está aprobado son los montantes por sector. No se ha decidido aún cómo se va a repartir dentro de cada sector. El Ministerio ya hizo una ronda de posicionamiento tanto a las organizaciones agrarias, cooperativas, comunidades autónomas, y a partir de ahí, la semana pasada lanzó una propuesta que actualmente está en debate para cada uno de los sectores. He traído aquí en el caso del ovino y caprino. Entonces, en el caso del ovino y caprino considera explotación elegible, aquella de ovino, mezcla ovino y caprino, carne o leche, no hace distinción, pero explotación elegible es aquella que como mínimo salen de la explotación 0,4 corderos o cabritos por hembra elegible y año. Es decir, esto habría que añadirle la reposición. Esa sería la productividad. Esto es lo que propone el Ministerio. ¿Por qué lo propone así? Lo basa en dos cuestiones. Dice, bueno, ahora la ayuda en esta nueva reforma es más importante, puede haber alguien que quiera especular y es necesario llevar la ayuda a aquellas explotaciones que por lo menos estén con un mínimo de productividad. Vale. Y luego también lo que pretende es forzar a que haya más transparencia, esa es la argumentación del Ministerio, más transparencia en las transacciones comerciales, es decir, evitar el dinero negro. Luego, oveja cabra elegible sería la hembra de 12 meses a fecha 1 de enero, es un poco como hasta ahora. Entonces, en el ovino establecería un límite mínimo de 30 ovejas, es decir, la explotación que tuviera menos de 30 ovejas, es decir, hembras de 12 meses a fecha 1 de enero, no cobraría. Y establece o propone dos importes. Un importe base, es decir, el importe será único, ¿vale? Pero tiene dos variantes. El importe base, que sería el 80%, que significarían alrededor de 8,79 euros por oveja, y luego un importe adicional del 20%, son 2,72, y propone que sea para aquellas explotaciones que estén en zonas desfavorecidas e insulares. En el caso del caprino, plantea un límite de 10 cabras por explotación
y un importe base, las un poco similares condiciones, de 4,42 euros por cabra, y un importe adicional distinguiendo zonas desfavorecidas de montaña e insulares y luego otro importe por resto de zonas desfavorecidas. Es decir, esto es una propuesta del Ministerio. Es decir, yo creo que durante todo este mes de junio van a estar los debates y a finales de junio se sabrá exactamente cómo queda. Ya os adelanto que es decir, la postura de la comunidad autónoma, en principio, la postura de la comunidad autónoma en cuanto a introducir esta consideración de explotación elegible por un rango de productividad nos parecía bien. Hemos hecho bastantes estudios y lo que sí consideramos, en principio, que 0,4 es poco. 0,4 es poco. Esto es un debate, de todas maneras, a nivel nacional, que no os podéis imaginar lo que opinan muchas comunidades autónomas. Para muchas comunidades autónomas esto es alto. Esto es poco. Y lo que sí que ya en un principio propusimos que estaría sobre 0,5, pero revisable. Y eso es lo que queremos mantener, que por lo menos sea revisable, o sea, que no se cierre la puerta. Ojo, que con 0,4 más la reposición se van muchas ovejas en Aragón. Ojo. En fin. Pero bueno, tendrá que ser así, ¿no? Y que, en fin, consideramos que este rango es, o sea, que esta idea es buena, y que a lo mejor hay que afinar esto un poco más. Bien. Bueno, unas conclusiones acabo y podéis preguntar. En principio, lo que es la reforma, los grados de libertad y los márgenes de decisión que dejan los reglamentos en Estados miembros hacen necesaria una toma de decisiones en España para adaptarla. Los pagos directos, hay un distanciamiento progresivo de esas referencias históricas y se va a una referencia comarcal muy progresiva, pero al fin y al cabo es una muy limitada, pero al fin y al cabo es una referencia comarcal. El componente ecológico de los pagos pues es una novedad también, que en el caso de la ganadería ya veis que el cumplimiento del greening pues es prácticamente en tierra arable, tierra de cultivo. El cumplimiento sobre todo de la ganadería extensiva no va a tener ningún problema en mantenerlo. Sí que puede tener problema del mantenimiento de pastos, que eso será otra cuestión, el tema de condicionalidad. Pero en principio el cumplimiento del greening está más enfocado hacia la tierra arable. La regionalización y aproximación, esa convergencia de las ayudas, yo creo que es el punto más importante que está ahora atascado el Ministerio. Y luego el establecimiento de sectores que son los que más recibirán las ayudas acopladas, pues son los ganaderos, que yo creo que ha sido una buena decisión, y que los pagos directos se aplicarán en 2015. En fin, esta es un poco la conclusión de la reforma. Yo he de decir que también mi opinión particular es que en esta reforma, y esto es una opinión particular, pues se continúa con muchos vicios que tenía la actual, y se podía haber dado un paso a nivel nacional más importante, ¿no? Más importante, con una cierta identificación, ¿no? Sobre todo de agricultor activo, una serie de cuestiones, pero bueno, al final pues es el tira y afloja de muchas comunidades autónomas y esto es lo que hay hasta ahora. Entonces, estos son líneas generales, no está, como he dicho al principio, no está escrita la letra pequeña. Esperamos tener un borrador de real. Bueno, va a haber varios reales decretos. Uno de asignación de pago base, otro que definirán las regiones, otro de regionalización y otro ya de ayudas asociadas y posiblemente de convocatoria de la primera campaña. Va a haber varios reales decretos. Bueno, y esto ha sido todo. Estoy en el servicio de ayudas ganaderas para cualquier cuestión. Estoy allí para cualquier cosa que necesitéis. Gracias.